Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Reanudamos la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Habiendo quórum, encuentran 4 diputados de 5. Vamos a iniciar en lo que llega el personal que nos va a ayudar a la lectura. Vamos a iniciar de lo que sería el tema de la reforma a los órganos internos del control de los organismos autónomos constitucionales del Estado de Sinaloa. Pues sí. Hay un evento de mujeres el martes. ¿Te invitaron ya? Irma. No, mujer. No, yo creo que es por la comisión mía. Segunda reunión de enlaces de la red de violencia de género, no sé qué. No previmos el tema de que ya venían para... Gracias. Ya están en la parte para... Ya nomás nos estamos esperando. Okay, correcto. Voy a iniciar la lectura. H. Congreso del Estado presente. A la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que suscriben, le fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente a las iniciativas con proyecto de decretos siguientes. Inciso A. Que propone expedir la ley del sistema anticorrupción, la ley de responsabilidades administrativas, reformar y adicionar y derogar diversos artículos de la ley de justicia administrativa, adicionar los artículos 139 bis y 148 bis a la ley de instituciones y procedimientos electorales, adicionar los artículos 4 bis y 25 bis a la ley de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, adicionar los artículos 6 bis y 16 bis a la ley orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, adicionar los artículos 29 bis y 32 bis de la ley de transparencia y acceso a la información pública, reformar el segundo párrafo del artículo 15 de la ley orgánica de la administración pública recorriéndose al subsecuente y reformar la fracción primera del artículo 38 de la ley de gobierno municipal todas del Estado de Sinaloa presentadas por las diputadas Irma Leticia Tirado Sandoval e Irma Guadalupe Moreno Valles y el diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado de Sinaloa. B. Que propone adicionar un capítulo 10 bis denominado del órgano interno de control y los artículos 67 bis expedir la ley del sistema estatal anticorrupción del Estado de Sinaloa presentados por la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval, Irma Guadalupe Moreno Valles y el diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado de Sinaloa. Y C. Que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y un título cuarto denominado de la Coordinación General de los Órganos Internos de Control, compuesto por un capítulo único denominado Organización y Atribuciones con un solo artículo 40, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Sinaloa, presentada por el diputado Zenén Arón Xochitl Enciso, diputado del grupo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 72ª legislatura del Estado de Sinaloa.
Con fundamento en lo expuesto en los artículos 43, 45 y 46 de la Constitución Política y los artículos 65, 67, 70, 71, 143, 147, 148 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, y habiendo analizado el contenido de los proyectos en comento, esta comisión somete a la consideración de esta soberanía el presente dictamen ante tenor de los antecedentes y consideraciones que se expresan a continuación. Antecedentes. Primero, en uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracción primera de la Constitución Política del Estado, los firmantes presentaron las iniciativas referidas. Segundo, en atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, las iniciativas en dictamen se entregaron a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que determinara si cumplían los requisitos que indique el artículo 136 de la ley invocada, la que después del análisis correspondiente concluyó que sí cumplían los elementos que la ley prescribe. Tercero, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a dichas iniciativas se les dio el trámite correspondiente. Cuarto, en atención a lo señalado en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y habiéndose determinado que deberían tomarse en consideración las iniciativas, fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para que emitiera el dictamen que conforme a derecho procedía. Quinto, es oportuno precisar que la iniciativa referida en el inciso A del preámbulo del presente dictamen se analiza de manera parcial en lo que corresponde a reformar y adicionar diversas leyes y disposiciones en materia de órganos internos de control, en virtud de que las propuestas de nuevas leyes y reformas relacionadas con ellas ya fueron dictaminadas. Materia de las iniciativas. Primero, se precisa que esta comisión dictaminadora realizó un estudio de análisis pormenorizado de las iniciativas ratificadas, así como de las presentadas ante esta 72ª legislatura, determinando que no se encuentra en trámite otra coincidente con el objeto de las que se dictaminan, consistente en establecer las bases y el procedimiento para la designación de los órganos internos de control, así como sus atribuciones. Segundo, como parte del análisis efectuado se expresan las consideraciones el objeto contenido en las iniciativas. Para ese efecto, se hace la descripción de cada iniciativa conforme al orden en que fueron presentadas. A. Iniciativa presentada por las diputadas Irma Leticia Tirado Sandoval, Irma Guadalupe Moreno Valles y el diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo. Consideraciones. El sistema local anticorrupción que propone la presente iniciativa es consecuencia directa de la emisión del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del objeto de esa reforma constitucional, fue unificar los fundamentos constitucionales de las diferentes funciones de distintos órganos y fortalecer el imperio del principio de la rendición de cuentas, la prevención de hechos que entrañen irregularidades administrativas y corrupción, la investigación y establecimiento de responsabilidades tanto en el ámbito público como privado y la imposición de las sanciones correspondientes. Si el diseño legislativo de combate a la corrupción es el idóneo, se podrán alcanzar mayores estándares de buen gobierno. Además, se asume que los esfuerzos ejecutivos deben estar concentrados en la prevención de los actos de corrupción y no en la sanción de los mismos, aunque este segundo aspecto debe modernizarse y bajo un esquema garantista ser efectivo en su aplicación. Para la implementación de este sistema se plantea crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la administración gubernamental, con la capacidad técnica y objetiva para medir y evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Debe anticiparse que el diseño legislativo del sistema no se reduce en su integración a un esquema estrictamente inscrito a la administración pública y se asume como un sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad. El sistema en síntesis implica: A. Nuevas atribuciones legislativas del Congreso. B. El fortalecimiento de la autoridad superior del Estado, los órganos internos de control de los entes públicos, poderes, incluso los organismos constitucionalmente autónomos. C. El surgimiento del Tribunal de Justicia Administrativa. D. El régimen de responsabilidades que no solo comprende a servidores públicos sino también a particulares. E. La ratificación del titular de la Secretaría a cargo del control interno en la Administración Pública del Estado, así como en el resto de los entes públicos y organismos constitucionalmente autónomos. F. La ampliación del plazo para la prescripción de faltas administrativas graves. Y G. El régimen transitorio de la reforma. Debe precisarse que el Congreso del Estado de Sinaloa emitió el decreto número 96 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de combate a la corrupción, con el objeto de establecer en el ámbito local las disposiciones que en dicha materia instituyó el Poder Reformador de la Constitución. Conforme a lo anterior, en los términos señalados, la presente iniciativa tiene por objeto iniciar el proceso legislativo necesario para que esta 62ª legislatura del Estado de Sinaloa, en el ámbito de su respectiva competencia, cumpla con el deber de expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a la entrada en vigor del decreto en materia de combate a la corrupción a que se hace referencia anteriormente. Con las propuestas contenidas en esta iniciativa se plantea establecer en el Estado: 1. Nueva ley del sistema local anticorrupción. 2. Nueva ley de responsabilidades administrativas. Y 3. Reformas a la ley de justicia administrativa.
así como un paquete de reformas a diversas leyes del Estado en materia de fortalecimiento de los órganos internos de control de los entes públicos a través de ediciones A. 4. Ley Orgánica de la Administración Pública. 5. Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y 8. Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana. Las anteriores propuestas tienen por objeto conjunto proveer los aspectos constitucionales en materia de combate a la corrupción siguientes. 1. Instituir el sistema local anticorrupción, así como las bases de coordinación entre el Estado y sus municipios para el funcionamiento del mismo conforme a las bases generales que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y lo previsto en la presente propuesta de ley, a fin de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción de servidores públicos y particulares. 2. Que la Secretaría encargada del control interno del Poder Ejecutivo y los organismos constitucionales autónomos cuenten con un órgano interno de control cuyo titular sea designado por las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso, y que los municipios repliquen ese mecanismo mediante la intervención de sus ayuntamientos en forma análoga a la propuesta en ese apartado. 3. Para instituir el Tribunal de Justicia Administrativa dotado de plena autonomía para dictar sus fallos como órgano competente para imponer la sanción a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública estatal o al patrimonio de los entes públicos. Asimismo, para prever que los magistrados propuestos por el gobernador del Estado y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso para un cargo de 7 años con posibilidad de una reelección. 4. Para que se expida la ley que distribuya competencias entre los órganos de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 5. Para establecer que al Congreso le corresponde designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución local, así como lo relativo al secretario encargado del control interno del Poder Ejecutivo. 6. Para establecer la forma y plazos en que los servidores públicos que estén obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, así como lo concerniente a la constancia de presentación de declaración fiscal. 7. Para regular la actuación irregular de los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad administrativa. 8. Para establecer en el Estado de Sinaloa el sistema local anticorrupción con el objeto de coordinar las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 9. Para prever en la ley los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones que correspondan, señalando que cuando dichos actos o omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a 7 años. 10. Para la investigación, sustentación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en la Constitución local, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. Objeto. Entre otros, prever los aspectos constitucionales en materia de combate a la corrupción siguientes. Instituir el sistema local anticorrupción, así como las bases de coordinación entre el Estado y sus municipios para el funcionamiento del mismo, conforme a las bases generales que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y lo previsto en la ley que se propone, a fin de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción de servidores públicos y particulares. Asimismo, instituir el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con las mismas, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o al patrimonio de los entes públicos, y expedir la ley que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. B. Iniciativa presentada por las diputadas Irma Leticia Tirado Sandoval y Guadalupe Moreno Valles y el diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo. Consideraciones. En la actualidad, las instituciones encargadas de dirigir al país están sufriendo serios problemas en su credibilidad ante la sociedad. El exceso de burocracia en los procedimientos, la opacidad y falta de claridad con la que se resuelven y se ejecutan las actividades internas de los órganos de gobierno han lacerado la confianza de los ciudadanos. Como resultado, tenemos años de crisis en la legitimidad de la actuación gubernamental que han permeado todas y cada una de nuestras instituciones. El hartazgo social ha hecho que la ciudadanía se organice para señalar y exigir claridad en las funciones que se realizan. Revertir malas prácticas, acortar procesos y combatir la corrupción es una prioridad que desde el gobierno se debe ver como una oportunidad y reto para transitar a una reestructuración de políticas públicas que permitan la transparencia, una real rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Tras la publicación
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, donde se actualizaron diversas disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, las entidades federativas han puesto en marcha todas las modificaciones necesarias y políticas públicas en favor de un esfuerzo real y contundente que permita recuperar la confianza de la sociedad, pero sobre todo que busque la participación activa y directa de esta a través de un rediseño de las instituciones encargadas de la prevención, disuasión y sanción de toda función, tanto público como de los entes particulares que puedan ser susceptibles de cualquier acto de corrupción. De tal manera, resulta por demás importante para toda entidad federativa el trabajo que en conjunto puede realizarse con los municipios, los cuales son la base y fortaleza donde se finca el desarrollo de la sociedad, siendo el ente primario de la estructura gubernamental donde se palpa el sentir de la sociedad de forma constante, además de ser el espacio con mayor cercanía entre los servidores públicos y los ciudadanos. En México, el sentir social exige la necesidad de entes públicos reguladores con la suficiencia, independencia y decisión libre en temas de relevancia como la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas a la población. Las contralorías en los municipios son los sistemas administrativos que actualmente dictan los destinos en esta materia a nivel municipal, sin existir con claridad bases generales para el gobierno y la administración pública municipal, permitiendo así la existencia de reglamentación con requisitos mínimos para funcionar o en otros casos realizar adecuaciones a sistemas obsoletos que permitan la obtención de la información mínima necesaria a cumplir. La aplicación de la acción del gobierno en el combate a la corrupción no debe ser variable ni negociable. Entonces estamos ante la oportunidad de proponer nuevas atribuciones para que los órganos de control interno municipal puedan fortalecer sus tareas de control, seguimiento y evaluación, para lo cual se considera idóneo y oportuno reformar la ley de gobierno municipal del Estado de Sinaloa para evitar en condiciones de alcanzar los estándares establecidos a nivel nacional. Objeto: regular el órgano interno de control de los ayuntamientos, estableciendo que contará con autonomía técnica y de gestión, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Inciso C. En la iniciativa presentada por el diputado Selene Aarón Xochitl Enciso se ponen las consideraciones siguientes: que el control interno es un tema amplio y de creciente interés para el sector gubernamental por ser una herramienta de apoyo para la administración de las organizaciones de carácter público que permite a la alta gerencia obtener una seguridad razonable sobre los controles existentes en sus procesos en razón de alcanzar el cumplimiento de los objetivos y planes institucionales. Que abordar el tema del control interno revista hoy una especial importancia particularmente para las entidades de fiscalización superior, cuya esfera de competencia se relaciona directamente con la revisión del uso de los recursos públicos a cargo de los gobiernos, lo cual implica la verificación de la existencia de controles en los diversos procesos de las entidades, así como el desarrollo de políticas, programas, bienes y servicios para el beneficio de la ciudadanía. Que sobre el particular debe tenerse presente que muchas prácticas y hechos de corrupción son a la vez causa y consecuencia de diferencias de deficiencias en los sistemas de control interno institucionales y su propagación debilita la gobernanza a nivel nacional y local. Tan solo basta echar un vistazo a los resultados de cuenta pública de los ayuntamientos y del propio gobierno del Estado. Que como integrante del Partido Acción Nacional consigo que la corrupción prospera donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son débiles, el sector público y la capacidad de gestión financiera son bajos y la toma de decisiones se ha visto comprometida por conflictos de intereses y por la interferencia política. Por lo contrario, un saneamiento de los sistemas de control interno y la buena gobernanza pueden desalentar la corrupción. Que a su vez el fortalecimiento de los sistemas de control internos implementados por la administración de las entidades gubernamentales contribuye a la transparencia de los procesos en la gestión y al cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos y metas de los planes, programas y proyectos. Al mismo tiempo propicia la obtención de información financiera y operativa confiable y oportuna, transparente en la administración y el control de los recursos públicos, facilita el ejercicio de las atribuciones dentro del marco legal y normativo aplicable y protege los bienes públicos, entre otras cosas. Que sobre los órganos y dependencias de la administración pública estatal, la Ley Orgánica de Sinaloa señala en su artículo 3 lo siguiente: artículo 3. La administración pública estatal se integrará con las secretarías y entidades administrativas cuyas denominaciones, estructuras y atribuciones se establecerán en los reglamentos y demás disposiciones que expide el gobernador constitucional del Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro de los límites de las que la presente ley le otorga. Que en relación al numeral 3 de la ley referida, es importante rescatar otra clasificación de las dependencias estatales, a las que dicho ordenamiento ha denominado de Administración Pública Paraestatal y que comprende los organismos descentralizados, los fondos, los fideicomisos públicos y los demás organismos que con tal carácter cree poder legislativo estatal, el titular, con excepción de aquellos que queden excluidos por disposición de otros ordenamientos legales. Que todo lo anterior parece prácticamente imposible de alcanzar en razón de diversos factores, pero particularmente ante la falta de uniformidad de los procesos para la implementación de políticas de control interno dentro de las
dependencias de las administraciones públicas estatal y municipal, que lo anteriormente descrito obliga a revisar el estado actual que tiene la coordinación de los órganos internos de control de las áreas gubernamentales estatales y municipales, ya que de los resultados de auditoría practicados en los últimos 3 años existe una clara tendencia por naturaleza de las observaciones y los resultados determinados a las mismas que se carecen de reglas uniformes en materia de control interno que ayuden a orientar para la elaboración o renovación de procesos de control interno actualizados y de esta forma adaptarlas para que contribuyan con las entidades que administran y utilizan recursos estatales en beneficio de la sociedad y evitar prácticas indebidas de la función pública y el desvío de recursos, solo por mencionar algunas irregularidades. Que en términos de lo previsto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el artículo 6, fracción primera, señala que son órganos internos de control. Primera, las entidades y órganos que realizan las funciones de control y auditoría de cada uno de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de las entidades paraestatales y paramunicipales, así como a los que la Constitución del Estado de Sinaloa y las leyes le otorgan autonomía. Que en ese contexto de una interpretación sistemática de la ley en comento y del artículo 30 del propio Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal, particularmente su fracción cuarta, se infiere que la dependencia estatal que hoy se reconoce como Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, misma que es denominada unidad responsable en el cuerpo de la ley de responsabilidad mencionada, es la encargada de establecer y supervisar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, fiscalización y auditoría que deben observar las dependencias y organismos de la administración pública, así como vigilar su cumplimiento y en su caso prestarles el apoyo y asesoramiento que ésta les solicite. Que para alcanzar el mayor grado del cumplimiento de premisas señaladas en el párrafo que antecede, se considera pertinente que los titulares de los órganos internos de control de las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, sectorizados, desconcentrados y descentralizados o cualquier otra modalidad deben ser nombrados por el titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, tal y como se prevé en el nivel federal, en el que el titular de la Secretaría de la Función Pública cuenta con la facultad, según lo previsto en el artículo 37, fracción 12ª, que prevé lo siguiente. Artículo 37. La Secretaría de la Función Pública corresponde al despacho de los siguientes asuntos. 12ª. Designar y remover los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quienes dependan jerárquicamente y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control, quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emiten en la esfera administrativa y ante los tribunales federales representando al titular de dicha secretaría. Que el titular de la Secretaría de Transparencia Estatal cuente con esta facultad de designación y remoción representa un instrumento estratégico que permita conciliar la política de Estado en materia de rendición de cuentas, información, transparencia y combate a la corrupción, y sobre todo fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y sanción. Lo anterior implicaría no solo eso, sino también institucionalizar mecanismos de atención, vinculación y participación ciudadana en la rendición de cuentas, contribuyendo hacia el desarrollo de una cultura con apego a la legalidad y a la ética pública. Que de igual forma es necesario incorporar dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa un mecanismo que permita la materialización de las políticas públicas concernientes al control interno, transparencia y combate a la corrupción de las dependencias de la Administración Pública Estatal y paraestatal. De ahí que se acompañe una segunda edición a este ordenamiento para crear la Coordinación General de Órganos Internos de Control, el cual estará encabezado por el titular de la unidad responsable a que alude la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, es decir, el titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, y tendrá dentro de sus atribuciones principales las siguientes. Coordinar la promoción, integración, seguimiento y evaluación de los programas, transparencia y combate a la corrupción que las dependencias, órganos descentralizados y entidades de la Administración Pública Estatal desarrollen para dar cumplimiento al programa que en la materia deriva del Plan Estatal de Desarrollo y del Sistema Estatal de Planeación. Coordinar, supervisar, integrar e interrelacionar a los titulares de los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y paraestatal a fin de garantizar el óptimo ejercicio de sus atribuciones. Nombrar y en su caso remover a titulares de los órganos internos de control de las secretarías y entidades administrativas dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, así como de los organismos descentralizados, fondos, fideicomisos públicos y demás organismos que con tal carácter se encuentren vigentes por disposición expresa del Congreso del Estado, decreto expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, así como brindarles el apoyo necesario en la toma de posición de sus cargos. Que esta iniciativa parte de la premisa fundamental de que al otorgar la facultad de nombramiento al secretario de la dependencia estatal permitirá con mayor celeridad y efectividad armonizar los distintos instrumentos de carácter preventivo que permitan controlar, verificar y evaluar el grado y forma en que los recursos humanos, materiales y financieros se utilizan de acuerdo con los programas, metas y objetivos institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable, pero sobre todo fijar los lineamientos y políticas que orienten la colaboración y acciones que conforme a leyes y demás disposiciones aplicables deba prestar las distintas dependencias de la Autoridad Superior del Estado y a la Autoridad Superior de la Federación para el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Que bajo este contexto la presente propuesta busca establecer como facultad del titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado
la designación y remoción de los titulares de los órganos internos de control de las dependencias que conforman la administración pública estatal y paraestatal, así como la creación de un órgano de coordinación de las instancias de control interno para materializar dicho objetivo. Objeto: facultar al titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado la designación y remoción de los titulares de los órganos internos de control de las dependencias que conforman la administración pública estatal y paraestatal, así como crear un órgano de coordinación de las instancias de control interno para materializar dicho objetivo. Consideraciones de la Comisión. De conformidad con lo expuesto en la fracción segunda del artículo 43 de la Constitución Política del Estado, es facultad exclusiva de este Congreso expedir, reformar, adicionar leyes y decretos en todos los ramos de la administración pública del Estado. En ese contexto, esta comisión realizó un análisis y estudio de las propuestas planteadas en las iniciativas, tomando en consideración las argumentaciones expuestas, las cuales son coincidentes de objeto, por lo que considera procedente la emisión de un mismo dictamen en los términos siguientes. En lo general, primero, las propuestas de iniciativa tienen como antecedente el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, el cual crea el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Derivado del anterior, el 18 de julio de 2016 se publica en el mismo Diario Oficial los decretos por los que se expiden las leyes respectivas, donde establecen en el artículo segundo transitorio que las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto. Se ilustra al tenor siguiente. Segundo, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto. En cumplimiento del mandato constitucional, el día 17 de marzo de 2017 se publica en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el decreto número 96 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de corrupción, donde en el artículo 43, fracciones 38ª, 39ª y 40ª se faculta al Congreso del Estado para expedir las leyes siguientes: ley que instituye el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, ley que establece la estructura orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y las formalidades que establece sus facultades, procedimientos, formalidades jurisdiccionales y los medios de impugnación contra sus resoluciones, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones, ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. Segundo, la Secretaría de la Función Pública refiere que la corrupción es el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Las investigaciones del Fondo Monetario Internacional han sostenido que la lucha contra la corrupción es crucial para lograr el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, porque menoscaba el crecimiento y el desarrollo económico, los costos económicos y sociales son elevados, la transparencia, las instituciones eficaces y el liderazgo son esenciales. Asimismo, mencionan que el costo económico directo de la corrupción es bien conocido, pero los costos indirectos pueden ser mayores y más nocivos y traducirse en bajos niveles de crecimiento y más desigualdad, y tiene un impacto corrosivo más amplio, pues menoscaba la confianza en la administración pública y las normas éticas de los particulares. También señalan que si bien es difícil medirlo, puede ser considerable. Se estima que el soborno tiene un costo anual de entre 1.5 billones de dólares y 2 billones de dólares, alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Mundial. El costo económico y social podría ser incluso mayor. El Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que México se encuentra en la posición 95 de 168 países en el índice de percepción de la corrupción 2015 de Transparencia Internacional. La calificación que obtuvo fue de 35 sobre 100 puntos en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 percepción de bajos niveles de corrupción. Asimismo, en el análisis de la OCDE de la honestidad de México, tomando una postura más firme ante la corrupción vía OCDE, menciona que los mexicanos consideran a la corrupción como el segundo problema más importante del país, tan solo después de la inseguridad y el crimen y por delante del desempleo, la pobreza y el mal desempeño del gobierno. De conformidad con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno elaborado en 2010 por Transparencia Mexicana, se advierten los siguientes datos. En 2010 se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales y municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos.
En 2010, una mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos. En 2007 el promedio fue de 138 pesos. En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Transparencia Mexicana, se destinaron más de 32,000 millones de pesos en mordidas. En 2007 este costo fue 27,000 millones de pesos. En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso. La frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó 3 décimas y pasó de 10.0 en 2007 a 10.3 en 2010. 16 entidades federativas redujeron su frecuencia de corrupción respecto a 2007. En las otras 16 entidades del país el índice se mantuvo sin cambios o se incrementó. De los 35 trámites, 14 redujeron sus niveles de corrupción, 21 trámites empeoraron sus niveles de corrupción. Desde esta perspectiva, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta en diferentes contextos, perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. Tercero, en este contexto, el combate efectivo a la corrupción es una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados, promover la inversión, impulsar la competitividad de las economías y fortalecer el Estado de Derecho. Por ello, el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas apropiadas y necesarias para combatirlo, y además de haber firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Asimismo, ha aprobado iniciativas de reforma y de ley que fortalecen el marco jurídico nacional en esta materia. Quinto, en este sentido, conforme a lo dispuesto por la reforma constitucional recientemente aprobada, es necesario establecer el sistema estatal que conjunta herramientas y mecanismos para la investigación, prevención, combate y sanción del fenómeno de la corrupción y control de la gestión pública en el Estado y los municipios, razón por la cual es imprescindible crear la legislación que regule y contemple de manera oportuna dicha reforma a través de un engranaje que armonice las acciones de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil. Sexto, cabe destacar que este Congreso del Estado acordó desarrollar este proceso de dictaminación bajo las reglas de Parlamento abierto con las características de máxima publicidad, amplia difusión y publicación. Para tal efecto hicieron una cordial invitación a la ciudadanía en general, así como a las organizaciones que forman parte de la sociedad sinaloense, a la celebración del Foro Ciudadano el día 24 de mayo de 2017 en el Salón Constituyentes de 1917, en el que participaron servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno que serán operadores del sistema estatal y municipal anticorrupción, académicos y especialistas que enriquecieron este trabajo legislativo con sus reflexiones, observaciones y comentarios respecto a la conformación de las leyes secundarias. En lo particular, primero, las iniciativas en estudio tienen por objeto reglamentar y regular las disposiciones que en relación al sistema anticorrupción. De manera particular, los órganos internos de control se contienen en la reforma constitucional publicada en el periódico oficial El Estado de Sinaloa el 17 de abril de 2017. Segundo, para lograr ese objetivo se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de las de instituciones y procedimientos electorales, ley de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, ley orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ley de transparencia y acceso a la información pública, ley orgánica de la administración pública y la ley de gobierno municipal y la ley de responsabilidades administrativas, todas del Estado de Sinaloa, relativas a los requisitos y el procedimiento para el nombramiento y atribuciones de los titulares de los órganos internos de control. Tercero, el análisis de las propuestas de reformas y ediciones destacan los aspectos siguientes. Se faculta al Congreso del Estado para designar por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos públicos. Asimismo, se faculta para ratificar el nombramiento del secretario encargado del control interno que haya nombrado el Ejecutivo del Estado. Se determina que los ayuntamientos contarán con un órgano interno de control estableciendo que contará con autonomía técnica y de gestión, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Cuarto, el control interno se relaciona con la prevención de la corrupción, ya que representa una herramienta fundamental que aporta elementos que promueve la consecución de los objetivos institucionales, minimizan los riesgos y reducen la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción. Asimismo, respaldan la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos y consolidación de los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamentales. Por lo que la regulación y fortalecimiento del diseño de los órganos de control interno tiene por objeto incentivar las acciones tendientes a prevenir y desarrollar capacidades institucionales para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales. Quinto, la construcción del sistema anticorrupción se sustenta precisamente en el fortalecimiento de las autoridades responsables del control interno. Estos órganos son responsables acorde a sus facultades y competencias de auditar el uso de los recursos públicos o investigar posibles actos u omisiones que constituyen responsabilidades administrativas o bien hechos de corrupción. La Constitución Política del Estado de Sinaloa señala que los entes públicos estatales
y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos o omisiones que podrían constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos o omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. Sexto, con las anteriores modificaciones que se proponen realizar a las leyes que se analicen, se pretende reforzar el control hacia el interior de los órganos autónomos y de los ayuntamientos con el propósito de lograr cada vez mejores prácticas en el manejo de los recursos y en el ejercicio de la administración pública, a efecto de los titulares de las Contralorías tengan un reconocimiento y mejores herramientas legales para llevar a cabo acciones efectivas de control interno y que no dependa completamente su designación de la autoridad que los nombra, según sea el caso, haciendo copartícipe a los diputados y regidores de este nombramiento para que a través de ellos, según sea el caso, se involucren en los esfuerzos para mejores prácticas administrativas y una vigilancia más efectiva del uso de los recursos públicos. Séptimo, con esta reforma se avanza en la permanente labor de perfeccionamiento normativo al tiempo que se consolidan los mecanismos de vigilancia del servicio público en los órganos internos de control, con la posibilidad de contar con los perfiles idóneos conocedores del marco normativo aplicable y cuya labor de vigilancia será determinante en la construcción de credibilidad, de cumplimiento a la ley y de castigo a funcionarios corruptos atendiendo a la exigencia social. Octavo, esta comisión dictaminadora considera conveniente modificar la propuesta de decreto con el propósito de atender y ser congruentes con los principios constitucionales en materia de anticorrupción. Asimismo, considera conveniente establecer que los titulares de los órganos de control que se encuentran en funciones a la entrada en vigor de este decreto continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados. Por otra parte, es pertinente señalar que la propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa ya fue objeto de un dictamen diverso. Noveno, con la aprobación de las modificaciones establecidas, los entes públicos, estatales y municipales tendrán órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la ley, prevenir, corregir e investigar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas para sancionar aquellas distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos o omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. Décimo, con las iniciativas que se dictamina se coadyuva la transparencia al trasladar responsabilidad sobre la elección de dicho funcionario al Congreso del Estado y al Cabildo de los Ayuntamientos, donde tanto la sociedad podrá tener cabal cuenta de los criterios empleados para tomar la decisión. De igual manera, se avanza en la generación de contrapesos al incluir en la legislación el precepto de que el titular del órgano interno de control no podrá ser o haber sido dirigente del Partido Nacional Estatal y secretario o subsecretario de Estado, fiscal general o gobernador en los 4 años anteriores a su designación. Asimismo, se fortalecen los instrumentos para la supervisión del ejercicio de los recursos públicos, dotando a los organismos internos de un sólido respaldo jurídico en armonía con los principios y lineamientos legislativos planteados como parte del sistema anticorrupción. 11. Con las propuestas se instaura parte de la implementación del sistema estatal anticorrupción a través de las designaciones y determinar las atribuciones de los órganos de control interno al interior de los organismos autónomos reconocidos por la Constitución y de los ayuntamientos, determinando las bases legales para establecer estructuras sólidas que permitan erradicar y prevenir actos de corrupción y dar certeza a todo lo actuado al interior de dichos organismos y municipios, pugnando por los principios de transparencia y una verdadera rendición de cuentas. 12. Partiendo del contenido de las iniciativas descritas en el presente dictamen y como resultado de un análisis técnico-jurídico, las normas constitucionales y legales en la materia, los instrumentos internacionales aplicables, las resoluciones y criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el proceso de consulta ya referido donde se recogieron todas las observaciones y comentarios que se recibieron por parte de los participantes, esta comisión dictaminadora estima conveniente su aprobación en los términos propuestos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de este H. Congreso resuelve pertinente establecer las bases para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado de Sinaloa que ejercen recursos públicos, que son Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Electoral del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, así como de los ayuntamientos, estableciendo el procedimiento para dicho efecto, así como los requisitos, duración en el cargo y atribuciones de dichos órganos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión se permite someter a consideración del Pleno para su discusión y aprobación en su caso el siguiente proyecto de decreto número que reforme y adicione diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Gobierno Municipal, todas del Estado de Sinaloa. Artículo primero.
Se adiciona en el capítulo segundo bis denominado el órgano interno de control al título quinto, que comprende los artículos 149, 149 bis A, 149 bis B, 149 bis C, 149 bis D y 149 bis E a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para quedar como sigue. Capítulo 2 bis del órgano interno de control, artículo 149 bis. El Instituto contará con un órgano interno de control con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves para sancionar aquellas distintas a las que le son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, realizar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El titular del órgano interno de control será designado por el Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Ahí está. Se viene. A propuesta de las instituciones públicas de educación superior mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. El titular del órgano interno de control durará en su encargo 6 años y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del instituto y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado. En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 149 bis A. El titular del órgano interno de control deberá reunir los requisitos siguientes. Primero, ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, residente del Estado y estar en pleno gozo y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segundo, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Tercero, tener más de 30 años de edad el día de la designación. Cuarto, no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. Quinto, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la designación. Sexto, no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general o gobernador, a menos que se separe de su encargo con 4 años de anticipación al día de su nombramiento. Séptimo, no ser consejero electoral del instituto, salvo que se haya separado del cargo 3 años antes del día de la designación. Séptimo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que merite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Noveno, contar al momento de su designación con experiencia profesional de al menos 5 años en el control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidad administrativa. Décimo, contar al día de su designación con antigüedad mínima de 5 años con título profesional de nivel de licenciatura de contador público u otro relacionado de forma directa con las actividades de fiscalización expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Y, onceavo, no pertenecer o haber pertenecido los 4 años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieran prestado sus servicios al instituto o a algún partido político. Artículo 149 bis B. El titular del órgano interno de control será sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano interno de control, serán sancionados por su titular o por el servidor público en quien delegue la facultad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Consejo General del Instituto, el cual remitirá copia al Congreso del Estado. El órgano interno de control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de todos los servidores públicos del Instituto, de conformidad con la ley del sistema anticorrupción, la ley de responsabilidades administrativas, ambas del Estado, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 149 bis C.
El órgano interno de control tendrá las facultades siguientes. Primero, fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto. Segundo, establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permiten la práctica idónea de las auditorías y revisiones que realicen el cumplimiento de sus funciones. Tercero, evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a los procesos incluidos. Cuarto, evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto. Quinto, verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieran recibido manejo, administrado o ejercido recursos lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargos a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes. Sexto, revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables en estas materias. Séptimo, verificar las obras, bienes adquiridos, arrendamientos y servicios contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados. Octavo, requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva a efectos de realizar las compulsas que correspondan. Noveno, solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, le será aplicable a todos los servidores públicos del órgano interno de control del Instituto, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guarda de la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Décimo, investigar, calificar y en su caso sustanciar, resolver y sancionar la conformidad con el procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado e integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa respecto de las denuncias que se presenten en contra de servidores públicos del Instituto. Onceavo, investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Instituto. Doceavo, recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos del Instituto, así como el desempeño de sus funciones por parte de los servidores públicos del mismo y desahogar los procedimientos a que haya lugar. Treceavo, efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones sujetándose a las formalidades respectivas. 14. Establecer los mecanismos y orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas. 15. Presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo. 16. Presentar al Consejo General los informes previos y anuales de resultados de su gestión y acudir ante el mismo Consejo cuando se lo requiera el Consejo Presidente. 17. Practicar a través de su titular con voz pero sin voto en las sesiones del Consejo General cuando por motivo del ejercicio de sus facultades así lo considere necesario el consejero presidente. 18. Intervenir en el proceso de entrega y recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos que corresponda. Y 19. Las demás que le otorgue esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado o las leyes aplicables en la materia. Artículo 149 bis d. Los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano interno de control sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta ley o las leyes aplicables le confieren. Artículo 149 bis e. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control del Instituto y en su caso los profesionales contratados para la práctica de auditorías deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con el motivo del desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones y observaciones. Artículo 2. Se reforma la designación del capítulo único para designarse capítulo primero de la organización y funcionamiento y se adiciona el capítulo 2 bis denominado del órgano interno de control al título 2, que comprende los artículos
27 bis, 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C, 27 bis D y 27 bis E a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue. Capítulo primero, la organización y funcionamiento. Capítulo segundo, el órgano interno de control. Artículo 27 bis. El Tribunal Electoral contará con un órgano interno de control con autonomía técnica de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Tribunal Electoral y de particulares vinculados con faltas graves, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. El titular del órgano interno de control será designado por el Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley Orgánica del Congreso del Estado. El titular del órgano interno de control durará en su encargo 6 años y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado. En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 27 bis A. El titular del órgano interno de control deberá reunir los requisitos siguientes: ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, residente en el Estado y estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos. 2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. 3. Tener más de 30 años de edad el día de la designación. 4. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. 5. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la designación. 6. No ser secretario, subsecretario de Estado, fiscal general o gobernador, a menos de que se separe de su encargo con 4 años de anticipación al día de su nombramiento. 7. No ser magistrado del Tribunal Electoral, salvo que se haya separado del cargo 3 años antes del día de la designación. 8. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado del delito intencional que merite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso, confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 9. Contar al momento de su designación con experiencia profesional de al menos 5 años en el control, manejo, fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas. 10. Contar el día de su designación con la antigüedad mínima de 5 años con título profesional de nivel de licenciatura, de contador público u otro relacionado en forma directa con las actividades de fiscalización expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Y 11. No pertenecer o haber pertenecido en los 4 años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieran prestado sus servicios al Tribunal Electoral o algún partido político. Artículo 27 bis B. El titular del órgano interno de control será sujeto de responsabilidad en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano interno de control, serán sancionados por su titular o por el servidor público a quien delegue la facultad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Pleno del Tribunal Electoral, del cual remitirá copia al Congreso del Estado. El órgano interno de control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal de todos los servidores públicos del Instituto, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción y de la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambos del Estado, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 27 bis C. El órgano interno de control tendrá las facultades siguientes. Primero, fijar los criterios para la designación de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos al cargo de las áreas y órganos del Tribunal Electoral. 2. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones que realicen el cumplimiento de sus funciones. 3. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos al proceso concluidos. 4.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de ingresos del Tribunal Electoral. 5. Verificar que las diversas áreas administrativas del Tribunal Electoral que hubieran recibido manejo, administrado o ejercido recursos lo hagan conforme a la normatividad aplicable. Los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes. 6. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Tribunal Electoral se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias. 7. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendamientos y servicios contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados. 8. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Tribunal Electoral la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva a efecto de realizar la compulsa que correspondan. 9. Solicitar obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, por lo que hace la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito. Le serán aplicables a todos los servidores públicos del órgano interno de control del Tribunal Electoral, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública. 10. Investigar, calificar y en su caso substanciar, resolver y sancionar de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado e integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa respecto de las denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Tribunal Electoral. 11. Investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Tribunal Electoral, así como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Tribunal Electoral. 12. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos del Tribunal Electoral, así como con el desempeño en sus funciones por parte de los servidores públicos del mismo y desahogar los procedimientos a que haya lugar. 13. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Tribunal Electoral para solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones sujetándose a las formalidades respectivas. 14. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que los servidores públicos del Tribunal Electoral cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas. 15. Presentar a la aprobación del Pleno sus programas anuales de trabajo. 16. Presentar al Pleno los informes previo y anual de resultados de su gestión y acudir ante el mismo Pleno cuando así lo requiera el magistrado presidente. 17. Participar a través de su titular con voz pero sin voto en las sesiones del Pleno cuando por motivo del ejercicio de sus facultades así lo considere necesario el magistrado presidente. 18. Intervenir en los procesos de entrega y recepción por inicio o conclusión del encargo de los servicios públicos que corresponda. Y 19. Las demás que le otorguen esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado o las leyes aplicables en la materia. Artículo 27 bis d. Los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos del Tribunal Electoral estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano interno de control, sin que dicha revisión interfiera o obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta ley o las leyes aplicables le confieren. Artículo 27 bis e. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control del Tribunal Electoral y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías deberán guardar estrictas reservas sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como en sus actuaciones y observaciones. Artículo 3. Se adiciona un capítulo 6 denominado del órgano interno de control al título 2, que comprende los artículos 27 bis, 27 bis A, 27 bis B, 27 bis E, 27 bis D, 27 bis E, 27 bis E, 27 bis F, a la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa para que haga como sigue. Capítulo 6 del órgano interno de control. Artículo 27 bis. La Comisión Estatal contará con un órgano interno de control con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Comisión Estatal y de particulares vinculados con faltas graves para sancionar aquellas distintas de las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación
de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos de la Fiscalía en combate a la corrupción. El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura personal y recursos necesarios y suficientes para su objeto. En el desempeño de su encargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 27 bis A. El titular del órgano interno de control será designado por el Pleno del Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado. El titular del órgano interno de control durará en su encargo 4 años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Tendrá un nivel jerárquico igual al de un director general o su equivalente en la estructura orgánica de la Comisión Estatal y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado. El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades a la Comisión Estatal, del cual remitirá copia al Congreso del Estado. Artículo 27 bis B. El titular del órgano interno de control será sujeto de responsabilidad en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano interno de control de la Comisión Estatal, serán sancionados por su titular o el servidor público en quien delegue la facultad en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 27 bis C. El órgano interno de control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de representación de declaración fiscal de todos los servidores públicos de la Comisión Estatal, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, cargo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Artículo 27 bis D. El titular del órgano interno de control deberá reunir los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, residente del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y tener 30 años cumplidos el día de la designación; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que merite pena de prisión por más de 1 año; contar al momento de su designación con una experiencia de al menos 5 años en el control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidad administrativa; contar al día de su designación con antigüedad mínima de 5 años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; no pertenecer o haber pertenecido en los 5 años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieran prestado sus servicios a la Comisión Estatal o haber fungido como consultor o auditor externo de la Comisión Estatal en lo individual durante ese periodo; no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y no haber sido secretario o subsecretario de Estado, fiscal general, gobernador, diputado, dirigente, miembro del órgano rector, acto ejecutivo responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los últimos 4 años anteriores a su designación. Artículo 27 bis E. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones: 1. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 2. Verificar que el ejercicio de los gastos de la Comisión Estatal se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados. 3. Presentar a la Comisión Estatal los informes de revisión y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la misma. 4. Revisar de las operaciones presupuestarias que realiza la Comisión Estatal se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen. 5. Promover ante las instancias correspondientes las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías. 6. Investigar que en el ámbito de su competencia los actos o omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Comisión Estatal. 7. Evaluar los informes de avance de las gestiones financieras respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos empleados, la metodología que determine el órgano interno de control. 8. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Comisión Estatal, empleando la metodología que determine. 9. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables. 10. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Comisión Estatal para el cumplimiento de sus funciones.
11. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas ambas del Estado y sus reglamentos. 12. Intervenir en los actos de entrega y recepción de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Mandos Medios Superiores en los términos de la normatividad aplicable. 13. Participar conforme a las disposiciones vigentes en los comités y subcomités de los que el órgano interno de control forme parte e intervenir en los actos que deriven de los mismos. Atender las solicitudes de los diferentes órganos de comisión estatal en los asuntos de su competencia. 15. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal o recursos. 16. Formular el anteproyecto de presupuesto del órgano interno de control. 17. Presentar a la comisión estatal los informes previo y anual de resultados de gestión y comparecer ante el mismo cuando así lo requiere el presidente. 18. Presentar a la Comisión Estatal los informes respecto a los expedientes relativos a las faltas administrativas y en su caso sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas y 19 las demás que le confiere otros ordenamientos. Artículo 27 bis F. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control de la Comisión Estatal y en su caso los profesionales contratados para la práctica de auditorías deberán guardar estrictas reservas sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como sus actuaciones y observaciones. Artículo 4. Se adiciona un capítulo primero bis denominado del órgano interno de control al título segundo que comprende los artículos 60 bis, 60 bis A, 60 bis B, 60 bis C, 60 bis D y 60 bis E y 60 bis F a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para quedar como sigue. Capítulo primero bis del órgano interno del control. Artículo 61 bis. La Comisión contará con un órgano interno de control con autonomía técnica y gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Comisión y de particulares vinculados con faltas graves, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos o omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto. En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 60 bis A. El titular del órgano interno de control deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, ser un ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, residente del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles o políticos. Segundo, tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la designación. Tercero, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de prisión. Cuarto, no haber sido secretario o subsecretario de Estado, fiscal general, gobernador, diputado, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo, responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la propia designación. 5. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos 5 años en el control, manejo, fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas. 6. Contar al día de su designación con antigüedad mínima de 5 años con título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 7. No perteneció o haber pertenecido en los 4 años anteriores a su designación a despachos que hubieran prestado sus servicios a la Comisión o haber fungido como consultor o auditor externo a la Comisión en lo individual durante ese periodo. Y octavo, no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Artículo 60 bis B. El titular del órgano interno de control será designado por el Pleno del Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado. El titular del órgano interno de control durará en su cargo 4 años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos en esta ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Tendrá un nivel jerárquico igual al de un director general y su equivalente de la estructura orgánica de la Comisión y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Autoridad Superior del Estado. El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades a la Comisión, del cual remitirá copia al Congreso del Estado. Artículo 60 bis C. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones. Primera, las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Segundo, verificar que el ejercicio de gasto de la Comisión se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados. Tercero, presentar a la Comisión los informes de las revisiones y
auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la comisión. Cuarto, revisar que las operaciones presupuestarias que realice la comisión se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y en su caso determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen. Quinto, promover ante las instancias correspondientes las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías. Sexto, investigar en el ámbito de su competencia los actos o omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la comisión. Séptimo, evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto a los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos empleando la metodología que determine el mismo. Octavo, evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la comisión empleando la metodología que determine. 9. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables. 10. Solicitar la información, efectuar visitas a las áreas y órganos de la comisión para el cumplimiento de sus funciones. 11. Recibir y tramitar y resolver las inconformidades y procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. 12. Intervenir en los actos de entrega y recepción de los servidores públicos de la Comisión de Mandos Medios y Superiores en los términos de la normativa aplicable. 13. Participar conforme a las disposiciones vigentes en los comités de los que éste forme parte. 14. Atender la solicitud de los diferentes órganos de la comisión en los asuntos de su competencia. 15. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal o recursos. 16. Formular su anteproyecto de presupuesto. 17. Presentar a la comisión los informes previo y anual de los resultados de su gestión y comparecer ante el mismo cuando sí lo requiere el comisionado presidente. 18. Presentar a la comisión los informes respecto a los expedientes relativos a las faltas administrativas y en su caso sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas. Y 19. La demás que le confieran otros ordenamientos. El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos y privados, con excepción de los cargos docentes. Artículo 60 bis d. El titular del órgano interno de control será sujeto a responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano interno de control de la comisión, serán sancionados por su titular o el servidor público en quien delegue la facultad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 60 bis c. El órgano interno de control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente al sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constante presentación de declaración fiscal de todos los servidores públicos de la comisión, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Sinaloa, y Ley General de Responsabilidades Administrativas. El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, comisión, públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Artículo 60 bis f. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control de la comisión y en su caso los profesionales contratados para la práctica de auditorías deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como sus actuaciones y observaciones. Artículo 5. Se adiciona un párrafo tercero del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa para quedar como sigue. Artículo 15, primer párrafo y segundo sin reformas. Tercero, en lo que reforma el nombramiento del titular de la Secretaría de Transparencia y rendición de cuentas derivado de su carácter de órgano de control interno del Poder Ejecutivo, en términos del artículo 43, fracción 36ª de la Constitución Política del Estado, este deberá ser ratificado por el Congreso del Estado por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Artículo 6. Se reforma la fracción primera del artículo 38 y se adiciona el capítulo 10 bis denominado del órgano interno de control, que comprende los artículos 67 bis, 67 bis A, 67 bis B, 67 bis C, 67 bis D, 67 bis E y 67 bis F a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa para quedar como sigue. Artículo 38, primer párrafo sin reforma. Fracción primera, dirigir el gobierno y la administración pública municipal y proponer al ayuntamiento el nombramiento del secretario del ayuntamiento, del tesorero, del oficial mayor y del contralor interno, así como nombrar y remover a los demás servidores públicos municipales. Fracciones de la segunda a la 22ª sin reforma. Capítulo 10 bis del órgano interno de control. Artículo 67 bis. Cada ayuntamiento contará con un órgano interno de control dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar, sancionar, investigar y calificar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de los ayuntamientos y de particulares vinculados con faltas graves
para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos o omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto. En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 67 bis A. El titular del órgano interno de control será designado por el Cabildo a propuesta del presidente municipal con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. El titular del órgano interno de control durará en su cargo 3 años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo de los requisitos previstos en esta ley y el procedimiento establecido en su reglamento. Tendrá un nivel jerárquico igual al nivel de o su equivalente en la estructura orgánica del ayuntamiento y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Autoridad Superior del Estado. El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al ayuntamiento. Artículo 67 bis B. El titular del órgano interno de control será sujeto a responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano interno de control, serán sancionados por su titular o el servidor público en quien delegue la facultad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 67 bis C. El órgano interno de control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de todos los servidores públicos del ayuntamiento, de conformidad con la ley del sistema anticorrupción y la ley de responsabilidades administrativas ambas del Estado y la ley general de responsabilidades administrativas. El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Artículo 67 bis D. El titular del órgano interno de control deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, residente del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y tener 30 años cumplidos el día de la asignación. Segundo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de prisión por más de un año. Tercero, contar al momento de su asignación con una experiencia de al menos 5 años en el control, manejo, fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas. Cuarto, contar al día de su designación con antigüedad mínima de 5 años con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Quinto, no pertenecer o haber pertenecido en los 5 años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieran prestado su servicio al ayuntamiento o haber fungido como consultor o auditor externo al ayuntamiento en individual durante ese periodo. Y sexto, no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Artículo 67 bis C. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones. Primera, las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. Segundo, verificar que el ejercicio de gasto del ayuntamiento se realice conforme a la normatividad aplicable en los programas aprobados y montos autorizados. Segundo, verificar que el ejercicio de gasto del ayuntamiento se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados. Tercero, presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del ayuntamiento. Quinto, promover ante las instancias correspondientes las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías. Sexto, investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo y custodia y aplicación de fondos y recursos del ayuntamiento. Séptimo, evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto a los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos empleando la metodología que determina el mismo órgano. Octavo, evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del ayuntamiento empleando la metodología que determine. Noveno, recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables. Décimo, solicitar información y efectuar visita a las áreas y órganos del ayuntamiento para el cumplimiento de sus funciones. Décimo primero, recibir y tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Décimo segundo, intervenir en los actos de entrega y recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores en los términos de la normativa aplicable. Décimo tercero, atender las solicitudes de los diferentes órganos del ayuntamiento en los asuntos de su competencia. Décimo cuarto, proponer los proyectos de modificación y actualización de su estructura orgánica personal y o recursos. Décimo quinto, formular su proyecto de presupuesto. Décimo sexto, presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados de su gestión y comparecer ante el mismo cuando así lo requiere el presidente. Décimo séptimo, presentar al Cabildo los informes respecto a los expedientes relativos a las faltas administrativas y en su caso sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas. Y décimo
Octavo, las demás que le confieran otros ordenamientos. Artículo 67 bis F. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control de los ayuntamientos y en su caso los profesionales contratados para la práctica de auditorías deberán guardar estricta reserva sobre información y documentos que conozca con motivo del desempeño de sus facultades, así como sus actuaciones y observaciones transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Segundo, el Congreso del Estado dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este decreto iniciará los procesos de designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que la Constitución Política del Estado de Sinaloa les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del presupuesto de egresos de la Federación previstos en este decreto. Lo anterior con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que la Constitución Política del Estado de Sinaloa les otorga autonomía y ejercer recursos públicos que se encontraban en funciones a la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de combate a la corrupción publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el 17 de marzo de 2017, los cuales continuarán en su cargo en los términos en los que fueron nombrados. Tercero, los órganos de gobierno de los organismos a los que la Constitución Política del Estado de Sinaloa les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos tendrán un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar su normatividad interna en los términos del presente decreto. Cuarto, los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se encuentran asignados a las Contralorías se entenderán asignados a los órganos internos de control a que se refiere el presente decreto. Quinto, las referencias relativas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se entenderán a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hasta que este ordenamiento legal se abrogue el 17 de julio de 2017. Sexto, los ayuntamientos dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este decreto iniciarán los procesos de designación de los titulares de los órganos internos de control que ejercen recursos públicos previstos en este decreto. Lo anterior con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de control de los organismos que ejercen recursos públicos que se encontrarán en funciones de entrada en vigor del decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de combate a la corrupción, publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el 17 de marzo de 2017, los cuales continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados. Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los 2 días del mes de junio del año 2017. Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Bueno, pues ya escuchamos lo que es el documento de trabajo. Entramos a la etapa de discusión. Si alguno de los presentes tenga alguna observación, propuesta sobre lo que se acaba de dar lectura. Traía un escrito aquí la de... Pues vamos, ¿no sabemos? Yo tengo comentarios, pero quería dar chance a que los demás traigan porque siempre... Pues si gusta, iniciamos con usted, porque en ausencia... Es que ya me va a regañar él si estoy así. No, aquí hay libertad de Lo bueno es que expresión. no está Montenegro. Voy a aprovechar antes de que llegue de repente. Bueno, con su permiso, compañeros diputados. Bueno, solo comentar o señalar que ya nuestro grupo de asesores presentaron observaciones de manera directa al personal, ¿no?, de la comisión y sobre todo al área jurídica respecto a los temas, algunos temas relacionados con este dictamen, sobre todo con el tema de designar contra ratificar, ¿no? En lo referente a la designación del titular del órgano interno de control o de los órganos internos de control, señalar que si bien se atiende a la reforma federal, consideramos que no se considera adecuada, pues al Congreso debería recaer la ratificación, fue la interpretación que dimos de acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿De qué órgano
Es que en todos viene igual, ¿no? En todos viene muy similar. Entonces, digo, la verdad es que trato de dar que los designemos, pues, ¿no? Pero tenemos la duda o entramos en esa discusión de que si no estaríamos yendo más allá, ¿no? Digo, no sé, quisiera oír los comentarios aquí al respecto. Sí. Lo que pasa es que, mira, en el artículo 20 de la Ley General dice, los titulares de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, así como las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes, ¿no? No dice que se van a nombrar por los congresos locales, pues, ¿no? O por el Congreso de la Unión. ¿Quién emitirá la convocatoria? No. El nombramiento. O sea, cada uno de los órganos autónomos tiene su propia ley y no sé si estamos yéndonos un poco de paso, pues, más. Pero sí quisiera oír. Me imagino que ya lo discutieron, ¿no? Claro que sí, diputado. El planteamiento que se hace es en base propiamente a la reforma constitucional federal y la propia del Estado, en la que se prevé que los nombramientos, en este caso de los órganos internos de control de los organismos autónomos, efectivamente la lleva a cabo el Congreso del Estado. En esos términos ya está en nuestra Constitución, ya es derecho vigente, por lo tanto en esos mismos términos tendrá que verse reflejado en las leyes secundarias. Para efectos de la ratificación, también en base a la reforma constitucional, se propone que la ratificación sea propiamente del titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Y en el caso de los ayuntamientos, bajándolo a nivel de municipios, pues que sea el presidente municipal lo designa, pero con la ratificación del cabildo. Así es. La similitud. Así es. Y entonces eso está por encima de la ley, de lo que menciona aquí, de las respectivas leyes de cada órgano autónomo. Sí, está en la Constitución local y en la Constitución federal. Por lo tanto, en las leyes que lo prevean, tiene que ser respetando esas disposiciones constitucionales que están a nivel federal y por lo tanto fueron de la misma manera retomadas aquí en nuestra Constitución local. Tendrán que hacer, asegurando de que se modifiquen esas leyes orgánicas de cada uno de estos órganos autónomos. Precisamente es el proyecto de decreto que se está incluyendo esas modificaciones. Cada ley que sustenta esos organismos autónomos se está modificando para prever precisamente ese nombramiento y atribuciones, competencias, etc. Estamos en cada una de las leyes orgánicas específicas en el nombramiento. Muy bien. ¿Alguna? Sí, ¿Algo más? No. En cuanto a la ley de órganos internos de control, vamos a presentar un voto particular. De manera general estamos de acuerdo, solo hay una situación ahí en lo del órgano interno de control de los ayuntamientos, que dice que es el presidente quien lo nombra y el cabildo lo ratifica. La propuesta es que sea el síndico procurador quien lo nombre y lo proponga al cabildo. Esa es una propuesta que queremos hacer. Si lo vamos ahorita me van a traer la propuesta, ¿verdad? En qué sustentamos esa propuesta. Pero de manera general estamos de acuerdo en todo lo que se habla sobre los órganos internos, de que es con la ratificación del Congreso, ¿verdad? De todo lo que aquí se ha dicho, solamente en la cuestión del municipio, de lo cabildo, la propuesta es que no sea, ahí lo dice que es el presidente, estamos proponiendo que sea el síndico procurador. Adelante, diputado. Creo que vale la pena hacer mención y que a partir del 2018 ya no habrá mayoría calificada en los cabildos. No, yo creo que es importante
señalar eso, es correcto, por la modificación que hicimos todavía no se aprueba esto. No, es que él está preguntando otra cosa. Tú síguele. Okay, en el 2018 ya los cabildos no tendrán mayoría calificada, de tal manera que la planilla ganadora, obviamente, de tal manera que se ocupará la oposición para cualquier ratificación del nombramiento del Contralor. O sea, tendrá que ser la planilla más uno. No sé si me explique. A partir del 2018 nosotros hicimos las reformas. Sí, disculpe, sola, estoy esperando. Sí, no, sí, nada más para darle la argumentación, sí, ¿no? O sea, para que ya no se pudiera caer en suspicacia de que, bueno, el presidente tiene la mayoría calificada, va a poner a fulano y lo somete al cabildo y se va. Ya no hay mayoría calificada. Ningún cabildo va a tener mayoría calificada la planilla ganadora. Esto es de lo que habla el diputado Zuna, es referente a la reforma electoral que realizamos, en donde modificamos, disminuimos los regidores y modificamos incluso su conformación, porque a como está actualmente hay municipios que no necesitan a la oposición para tener mayoría calificada. Por ello estuvimos haciendo ese análisis. Y en un acto de responsabilidad, nuestro diputado Marco lo señaló muy puntualmente. Yo le entiendo la parte diputada, no conozco los argumentos porque los estamos esperando. Creo, pues por un lado sí, cuando se escucha el síndico, sobre todo si depende de él, esta figura que es la Contraloría, es dentro de sus responsabilidades y de sus facultades, la representación legal del municipio, de igual manera pues todo lo que tenga que ver con responsabilidades administrativas de los servidores y la Contraloría Social. Ahorita, así es. Sin embargo, aparte de tener ese argumento de que se necesitan las 2/3 partes de los cabildos para poder ratificar al Contralor, otra de las cuestiones que también es de acuerdo a cómo viene manejado el sistema nacional y local. ¿A qué me refiero? A nivel nacional, también quien funge o quien tiene la responsabilidad de la Contraloría o del órgano interno de control es propuesto por el Ejecutivo, ratificado por el Legislativo. En el Estado, de igual manera, lo que antes nuestro compañero fungía, como también ya a partir de estas modificaciones será el Ejecutivo quien propone al Legislativo el Contralor, pero será el Legislativo el que ratificará o no esta propuesta. En ese sentido es como se viene armonizando en los municipios los órganos internos de control y el nombramiento como tal del síndico, del Contralor, perdón. Le voy a pasar el micrófono. Bueno, me voy a permitir leer el voto particular, ¿verdad? La H, comisión de puntos y la suscrita, y me voy a remitir a lo del voto particular. La figura, bueno, que tiene que ver con la ley orgánica de la elección de cómo se eligen los órganos internos de control. La figura de síndico procurador que existe en los 18 ayuntamientos de Sinaloa tiene como finalidad generar contrapesos políticos y jurídicos hacia el interior de las administraciones municipales. Ello con el fin de generar una corresponsabilidad en su gobernabilidad y que exista una menor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Por ello, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa le otorgó al síndico procurador las facultades de tener a su cargo la función de Contralor Interno, por lo que de aprobarse el dictamen a que vengo haciendo referencia en los términos planteados, dicha facultad se perdería en perjuicio de la representatividad que los ciudadanos le otorgan a este funcionario por la vía del voto libre y secreto. Es por ello que en el presente voto particular propongo que el órgano interno de control se encuentre adscrito al síndico procurador y sea propuesto por al ayuntamiento para su nombramiento, para lo cual se proponen los siguientes términos: el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
Artículo 1º a 5º, artículo 6º, se reforman las fracciones 5 y 6 y se adiciona una fracción 8ª del artículo 39 y se adiciona el capítulo X, el 10º bis, denominado el órgano interno de control, que comprende los artículos 67 bis, 67 bis A, 67 bis B, 67 bis C, 67 bis D, 67 bis E y 67 bis F a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue. Artículo 39, de la 1 a la 4 igual, y en la 5ª, vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento. En la 6ª, proponer al ayuntamiento el nombramiento del Contralor Interno, y la 7ª, todas aquellas que el ayuntamiento le confiere en su reglamentación interior o de gobierno, o en los acuerdos específicos que adopte con el propósito de que cumpla con las obligaciones y facultades señaladas en las 3 fracciones anteriores. Capítulo 10º bis del órgano interno de control. En el artículo 67 bis, el órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto. Estará adscrito administrativamente al síndico o procurador. Artículo 67 bis. Artículo 67 bis A. El titular del órgano interno de control será designado por el cabildo a propuesta del síndico o procurador, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Y están los transitorios. Bueno, aquí ya está lo de, con fundamento en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, solicito que una vez que esté firmado el dictamen por la mayoría de los miembros de estas comisiones unidas, se imprima junto con este voto particular y se entregue a los diputados en la sesión correspondiente. Esto es lo que la propuesta. ¿Algún otro comentario acerca del tema o de otro tema? Bueno, me tocó leer algunos sobre derecho comparado o sobre el ejercicio que viene haciendo en otros estados, y en la mayoría de los estados que yo busqué esa propuesta del Ejecutivo, el federal, estatal y municipal, ¿no? Está Jalisco, está Coahuila, está Durango, y no ha habido modificación. Tomando y respetando el criterio del sistema federal. No sé si me explique, o sea, no hay, al menos no encontré ningún antecedente. Yo no lo encontré, quizás lo haya, pero yo no lo encontré. Lo que me está diciendo usted, diputado, es que no armonizaría la propuesta de nosotros con lo que se propone a nivel federal. Yo entiendo lo de los contrapesos, pero precisamente en la reforma electoral yo creo que ahí van marcados los contrapesos. O sea, ya no tiene la mayoría absoluta, la mayoría calificada en el cabildo, precisamente buscando esos contrapesos. No sé si me explico, o sea, ya no es la voz cantante del cabildo o la mayoría de la planilla ganadora, sino que tendrá que buscar siempre un contrapeso con las posiciones, por lo menos uno en todos los cabildos del estado. También hay una, esto leyendo que hay una iniciativa también de la bancada del PAS sobre lo del síndico procurador, que nosotros estamos proponiendo que sea la primera minoría, ¿no? O sea, en base a eso también estamos haciendo esta propuesta, van relacionadas, ¿verdad? Más que nada a la propuesta que hay de la elección de cómo se elige al síndico procurador actualmente y cómo se ha visto como una figura decorativa del presidente municipal. Entonces nosotros estamos proponiendo el que sea la primera minoría el síndico procurador para los contrapesos que se requieren en una democracia que es la que exige la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso va encaminada este voto particular. Sí, nomás para fijar el proceso de cómo se manifiesta el voto particular, vamos a dejarlo una vez que se vote en lo general, porque en lo general me imagino que va a votar y entonces se firma el dictamen y ya después vamos a verlo del tema del voto en particular para que quede asentado su postura. Ajá. Sí, Perdón.
A ver, ¿cuál es el tema? Bueno, si quieres, Yamuni y ahorita... No, yo ya para someterlo a votar. no, pero Sí, ya. Bueno, al final del día, así como que, no, al final del día, el motivo que nos obedece a esto es establecer las condiciones para el sistema local anticorrupción. Ya lo que venga a posteriori, bueno, pues ya serán otras modificaciones, pero ahorita lo que nos ocupa es el sistema local anticorrupción, el sistema municipal anticorrupción, y bueno, apegarnos apegarnos en su totalidad a la armonización federal. Sí, en ese sentido es por eso que se hizo la propuesta de esa manera. Yo le voy a dar algunas... El síndico procurador, quizás más allá del ver cómo se elige, que sí es importante, obviamente, coincido en que quizás deba ir de forma, yo creo que debe decir en forma separada, no que sea la primera minoría. Sin embargo, creo que todos estamos preocupados y ocupados en buscar los contrapesos dentro de los municipios y dentro del mismo gobierno, tanto el ejecutivo estatal o el federal. El que el contralor sea nombrado por el presidente, sea propuesto por presidente o por el síndico, yo en lo personal no veo que esto venga a alterar lo que es la figura del síndico. Creo que más allá lo que se tiene que buscar es fortalecerlo en la ley de gobierno municipal con ordenamientos que sean muy específicos, porque está muy ambiguo lo que hace el síndico, ¿sí? Y aparte de ello, si un síndico no tiene, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el presupuesto adecuado, no tiene la independencia en ese sentido, es muy fácil que el día de mañana, pues ni para las copias le den, que pueda nombrar fuera de los órganos internos de control, porque eso, como lo estamos viendo, lo estamos reformando en todos los órganos autónomos constitucionales, incluso dentro del Ejecutivo, después dentro de este mismo poder. Pero sí, más allá del el contralor, si llega de la misma manera que lo estamos poniendo ahorita, o ahorita veremos en la votación cuál es el resultado, si no se modifica lo más importante, que es su base jurídica, el contralor, el síndico va a seguir de igual manera atado de manos, porque se rigen por un reglamento y cada municipio tiene el reglamento pues que en ese momento consideraron, pero no se rige igual Escuinapa que Culiacán o que quizás El Fuerte, y ahí es donde vienen las dificultades para que ellos no estén cayendo en omisión, porque lo peligroso para esta figura es con el nuevo sistema anticorrupción, que les va a tener muchas responsabilidades, pero si en su ámbito municipal no tienen cómo salir adelante, no tienen las facultades necesarias, no tienen los recursos humanos y los recursos económicos, van a caer en omisión completamente. Y quizás pues van a estar y van a seguir atados de manos. Entonces, yo más allá de ir de un tema, si propone el Ejecutivo, el síndico, creo que lo que tenemos que buscar, pasando las fechas que tenemos para aprobar el sistema local anticorrupción, es ver cómo entre todas las fuerzas que están aquí presentes, con la experiencia de cada uno de los que están de diputados y diputadas, cómo fortalecemos esta figura sin entrar en controversias, obviamente, a nivel nacional, pero sí que podamos homologar una figura que sea una figura robusta, que sea una figura que cumpla con el fin para el que fue creado. Eso es lo que yo más quería comentar, que es ir más allá que el nombramiento como tal del contralor. Entiendo su postura, obviamente. Entonces, primero lo que tenemos que, no sé si hay otro comentario, tenemos que hacer primero es pasar a la votación en lo general, para en su momento ya después que haga su voto en lo particular. Perdón, como regresó el micrófono a mí, nomás fortalecer el comentario. O sea, ahorita buscar avanzar en esto, ¿no? Pero sí hay varias iniciativas. Está tu iniciativa, está una iniciativa de CENEN también, de diputados CENEN. Y yo también tengo otra para que se vote por independientemente el síndico procurador. El PAS tiene otra. O sea, todo eso lo vamos a tener que discutir eventualmente y se podrán hacer las modificaciones correspondientes, ¿no?
pero ahorita por lo pronto someteremos esto a votación para avanzar con el sistema estatal anticorrupción. Y dado el análisis de este dictamen, pues sometemos a votación el mismo, manifestándolo de la manera acostumbrada, levantando la mano quienes estén a favor del dictamen en lo general. Por unanimidad, diputada presidenta, queda aprobado el dictamen en lo general. Que se asiente mi voto particular. Bueno, y se asienta el voto en lo particular de la diputada Alba Virgen Montes Álvarez, específicamente del que era de la modificación a la ley de gobierno municipal sería el artículo 39. Es un asunto en lo particular. Sí, ahí está. Es el artículo 39. Sí, la ley de gobierno municipal, donde habla de la figura del control interno. Del contralor, sí. Acá está. Sí. Es el artículo 6. Así es, donde se reforma la fracción primera del artículo 38 y se adiciona el capítulo 10 bis denominado del órgano interno de control, que comprende los artículos 67 bis, 67 bis A, 67 bis B, 67 bis C, 67 bis D, 67 bis E y 67 bis F de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Y como ahorita ya se mencionó, ya nos hace por entrega también su voto en lo particular sobre este apartado. Bueno, pues hemos terminado con el tema. Se declara clausurada la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para citar el día martes a las 8:30 de la mañana con las reformas a la Ley de Justicia Administrativa. Una vez. Ya vamos ya.